Esta es la placa que yo les decía. Si se fijan, esto es un Core i5. No hace bien foco, pero bueno. Es un Core i5 3317. Este equipito venía hasta año pasado, era comercializado nuevo. Recuerdo que por la marca Exo aquí en Argentina. Venía con 8 GB de memoria, venía con un disco rígido sólido, venía con Core i5, Core i7. Entonces, es un equipo que, reitero, por más que sea un Core i de tercera generación, es una placa que la van a querer reparar por bastante tiempo. Porque hoy en día, un equipo nuevo no es cualquier cosa que va a tirar esto para atrás. Menos con la configuración que venía de fábrica. Y el cliente, obviamente, le gusta eso. Sabe que su máquina era rápida. No necesariamente quizás por el procesador, también por el procesador, porque estamos hablando de un Core i5 o Core i7. Pero también por el conjunto de la obra, ¿no? Por los 8 GB de memoria, por el disco rígido sólido. El cliente sabía que su máquina andaba bien, anda rápido. Y esta máquina, la tendencia es que siga andando rápido por los próximos 2, 3, 4, 5 años. Bien, si no es justamente que si no se le da un uso como para usar el último Photoshop o el último After Effects, si se usa para un trabajo doméstico o un trabajo de escritorio, esta máquina sigue siendo rápida y sigue sirviendo por muchos años y todavía la van a querer reparar. Entonces, muy bueno. Esto es trabajo que todavía, por más que sea un Core de tercera generación, vamos a tener por años. Es muy bueno entender cómo funciona esto. Pero vamos a lo que interesa, que es justamente las arquitecturas nuevas. Y empecemos a hablar de Haswell. Haswell ya es el sucesor del Ivy Bridge, ya es un Core de cuarta generación. Este Haswell lo van a poder encontrar solito en la placa o bien lo van a poder encontrar con algún PCH. Nuevamente, ¿por qué tenemos que mirar el diagrama en bloque? Porque si no lo miramos capaz que nos confundimos y decimos, ah no, es un Ivy Bridge y que utiliza un PCH porque el Haswell ya venía solo en la placa. No, a veces no. A veces el Haswell también puede venir en conjunto con un PCH. Es importante ver para entender lo que estamos analizando. Otro tema también que me ha pasado mucho. Si nosotros recibimos un equipo que fue tocado por otro lado, este equipo trabaja con memorias DDR3L. Acá en el diagrama en bloque te lo explica. Son memorias DDR3 de 1.35 volts. 1.35 volts. Las memorias DDR3 común tienen 1.5. Entonces, ¿qué ocurre? Si este equipo vino de otro lado, ya me han tocado que le cambian la memoria DDR3L y le ponen DDR3. Y cuando el equipo llega aquí, obviamente jamás va a dar video. Yo soy el que tengo que abrir el diagrama en bloques y buscar información del equipo y definir que tengo que sacarle esa memoria para empezar las pruebas, así nomás. Tengo que sacarle esa memoria y ponerle una 3L. Esa memoria queda guardada en la cajita del equipo, no se utiliza para nada. ¿Quién me lo dijo? El diagrama en bloques. Si yo descubro que tengo, por la numeración, miro el procesador, descubro que es un Haswell, yo también sé que Haswell trabaja con DDR3L. Por más que yo no tenga diagrama para mirar diagrama en bloques, yo busco otra placa igual que tenga un Haswell, que tenga esta arquitectura, y yo sé que es DDR3L. Solo con el diagrama en bloques. Aquí vamos a encontrar muchas similitudes a lo que ya veníamos viendo. Vamos a ver que tenemos aquí la comunicación con la BIOS directamente del PCH, tenemos el SATA, tenemos la Wireless LAN, pero de esta vez la salida de video, acá seguimos teniendo en el procesador un GPU integrado y la salida de video de esta vez, vamos a cambiar de color de nuevo, la salida de video de esta vez va derecho del procesador hacia un integrado, un RT2132R, y de ahí va al LVDS.
también tenemos una salida para HDMI. O sea, si tenemos un problema en la imagen, una distorsión o algún problema en la imagen, vamos a apuntar directamente a este señor en lo que sería un equipo UMA. Si fuera un equipo discrete, también tenemos que revisar este señor, porque la placa de video, el chip de video dedicado, va a tener comunicación directa con el procesador. ¿Y para qué tenemos el FDI aquí? Porque lo seguimos teniendo, Flexible Display Interface. Lo seguimos teniendo porque el PCH va a manejar lo que es salida para CRT, que en este proyecto está presente. Solo voy a pensar que un problema relacionado con imagen puede venir de mi PCH si es un problema relacionado con imagen en la salida CRT. En este momento sí son salidas individuales, o mejor dicho, CRT es una salida individual, y si tenemos un problema aquí, vamos a mirar este señor. Si no, para cualquier otro problema, sea en LVDS o HDMI, vamos a mirar este CPU o este chip de video. Vamos a pasar la imagen. Acá tenemos un Broadwell. Broadwell es el sucesor del Haswell. El Broadwell también ya es un componente, un CPU que puede venir solito. Aquí adentro tenemos un PCH, tenemos un CPU, tenemos un GPU, tenemos todo. Ojo, repito, el Haswell lo pueden llegar a encontrar de la misma forma. Este Haswell de aquí pueden llegar a encontrarlo así, único, solo en la placa. Estos CPUs ya van a hacer absolutamente todo. Esto facilita mucho. Hoy en día se facilita bastante lo que es el trabajo, porque ya si tenemos un problema que no me reconoce el serial ATA, vamos a mirar, obviamente, todo esto lo que yo estoy diciendo es después de descartar líneas de alimentación, conectores, detalles que obvio se revisan antes de culpar un integrado de este tamaño que tiene su costo, que tiene su dificultad en trabajar, ¿no? Pero si ya vimos lo básico, vamos en un equipo que no tiene, a ver dónde está por acá el serial ATA, en un equipo, acá está, en un equipo que no me reconoce el disco rígido, yo ya voy a sospechar de mi, ahí está, ya voy a sospechar de mi procesador. Bien, si verifiqué lo básico, verifiqué tensiones, verifiqué, cambié de disco, verifiqué la integridad del conector, básicamente lo que me sobran son datos, y los datos empiezan aquí y van aquí bidireccionalmente. Estos dos se tienen que comunicar. Si no hay comunicación y ya cambiamos el disco, el problema de comunicación está aquí en el Broadwell. Lo mismo va a ocurrir si el equipo, este es algo que está pasando bastante, ya varios colegas me han comentado esto, problemas en los USBs. El equipo no reconoce ningún puerto USB. Cambio de CPU y esto se soluciona. Muy importante también mirar el diagrama en bloque para hacerse idea de la familia del procesador, para saber qué procesador vas a tener que poner en el lugar. Si vos ves que esto es un Broadwell, sabés que podés reemplazarlo por otro Broadwell. Normalmente no necesita ser necesariamente el mismo. Vos podés tener un Core i3 aquí chiquito y podés ponerle un Core i3 más grande. Hay normalmente en Intel hay mucha información, ya les dije, les repito. Esto es un Broadwell U y esto es una familia de varios procesadores. Todo lo que sea Broadwell U, que acá también está especificado, no se ve muy bien en la imagen, pero creo que se discierne, ¿no? Broadwell U, que tiene 15, consume 15 watts. Entonces yo voy a buscar toda mi familia de Broadwell U. Cualquier Broadwell U que consuma 15 watts es un buen candidato para reemplazar este procesador cuando se queme. ¿Cómo lo descubrí?
en mi diagrama en bloques. Lo que mucha gente ignora, desperdicia, el diagrama en bloques. ¿Qué más puedo ver aquí? Que sigo teniendo lo que es salida de imagen directamente desde mi procesador, pero que ahora se llama EDP. Esto es Embedded Display Port. Estos son pantallas de 30 pines. Cuando ustedes vean lo que es LVDS, esto es un protocolo utilizado normalmente en pantallas de 40 pines. EDP es un protocolo, esto vamos a hacer una flechita por acá, y esto es un protocolo utilizado en pantalla de 30 pines. Bien, entonces ya es un dato más que me está entregando mi diagrama en bloques. Es necesario decir que si tenemos una salida LVDS, si en este proyecto, en este equipo, en esta notebook decidieron ponerle un panel LVDS y no un EDP, tenían sobrando pantallas de 40 pines, listo, le chantaron una pantalla de 40 pines, pero va a tener que pasar por nuestro RTD 2136 porque la salida es EDP. Entonces yo necesito un integrado aquí de por medio para recibir la señal en un idioma, en un llamémoslo de idioma, ¿no? En una especie de en un protocolo, ¿no? Lo va a recibir en un idioma y lo va a sacar en otro idioma. Porque si no, derecho, no se entiende. Porque esto es un protocolo, esto es una línea de comunicación que tiene sus especificaciones, sus características, y esto es otra EDP, Embedded DisplayPort, LVDS, Low Voltage Differential Signaling. Dos protocolos distintos. Bueno, acá también podemos ver que si llegamos a tener algún problema con el HDMI, vamos a revisar este componente. Si llegamos a tener algún problema con USB 3.0, vamos a revisar este componente. En muchos proyectos vamos a tener componentes intermediarios. También podemos ver que este equipo sigue trabajando con DDR3L. Ya es algo, se generó un estándar. Ya no vamos a pasar de nuevo a DDR3, ya a partir de lo que es Haswell vamos a trabajar con DDR3L, lo próximo que viene ya es DDR4, no volvemos más a DDR3, entonces ya sé qué memorias tengo que utilizar. Seguimos también con mi estándar donde yo en mi CPU, que antes era mi PCH, tengo mi main BIOS, y de resto es básicamente lo mismo, es guiarse quién controla quién controla quién, ¿no? Que ahora se facilitó mucho, porque este señor controla prácticamente el universo. Vamos a avanzar un poquito más, ya estamos terminando. Acá tomé un ejemplo de una tablet, para que vean que cuando analizamos diagrama en bloques podemos analizar cualquier cosa. Esta tablet tiene un NVIDIA Tegra T20. Si llegamos a tener un problema en la salida de imagen, ¿cómo nos vamos a guiar? Antes de tocar el NVIDIA Tegra, por más que sepamos que nuestro NVIDIA tiene nuestra GPU, tenemos una GPU integrada en nuestro procesador aquí, tenemos salida VGA, salida LCD, salida HDMI, pero este equipo trabaja con un LVDS Bridge, donde va a estar en el medio antes de nuestro panel. La salida HDMI, sin embargo, es directa. Los datos van directamente del procesador a nuestro conector HDMI. También podemos ver que en este caso vamos a trabajar con un KBC, un KB930, que este KB930 va a tener conexión con lo que es comunicación en batería, 2 ZIP BAT, va a tener una comunicación
SM Bus. Tenemos también, para que se hagan una idea, un dato muy interesante que podemos ver, por ejemplo, y esto vale no solamente para esta tablet, sino para cualquier otro equipo, para los equipos que estuvimos viendo anteriormente, también vale, pero lo voy a resaltar en esta tablet. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de sonido, y eso yo ya vi muchos casos, tenemos problema de sonido y de repente, ¿qué pasa? Nuestros parlantes no funcionan. El técnico revisa los parlantes, cambia los parlantes y dice, bueno, es un problema del integrado de sonido. Se pone a buscar, termina encontrando a ojo este integrado, lo cambia y el equipo sigue sin funcionar el sonido. ¿Por qué? Porque tenemos entre medio el amplificador. Entonces, si nosotros tenemos un problema en los parlantes del equipo, vamos a revisar si tenemos la salida de auriculares funcionando normalmente. Porque ya sabemos que la salida de auriculares viene directo del integrado de sonido. Si la salida de auriculares funciona normalmente, no vamos a cambiar el integrado de sonido. Aunque también pudiera ser él fallando, vamos a enfocarnos primero a revisar el amplificador. Bien, porque aquí funciona y aquí no. Entonces yo voy al paso siguiente, que es este. Todo esto lo vi con el diagrama en bloques. Si no funciona el micrófono, ¿qué voy a hacer? No me voy al chip de sonido, me voy a este FM 2018, que es un cancelador de ruido. Entonces, de esa forma vamos a poder analizar cualquier placa por lógica. Obvio, esto aquí entre medio, después ya nos profundizamos en la electrónica, pero por lo menos no vamos a cometer errores que mucha gente comete, y ustedes, si andan en grupos, en foros, en páginas, van a poder ver que mucha gente, cuando tiene, por ejemplo, un problema como el que yo cité, yo ya lo he visto muchas veces, que dicen, no tengo sonido por los parlantes, le cambié el integrado de sonido. Está mal, no era el orden. Si hubieses analizado el diagrama en bloques, verías. Vamos a volver algo más antiguo. A ver. Algunos, ojo, algunos como este, ya permite una salida amplificada. No tiene un amplificador aparte, Pero vamos a encontrar algún otro ejemplo, porque esto ocurre bastante también en notebooks. Ya me ha ocurrido específicamente a mí, y acá lo tenemos. Y en un PCH, no en una máquina muy antigua, utilizaron un componente, acá un integrado de sonido HDA codec, que no tiene amplificador. Entonces, la salida para los parlantes del equipo dependen del amplificador. Si tenés un problema en los parlantes y lo primero que haces es cambiar el integrado de sonido, no es lo que corresponde. Bien, deberías verificar los auriculares, porque la salida de auriculares sí suele estar directamente, vamos a ponerle acá headset, directamente conectado a nuestro integrado de audio. Si el integrado de audio, si la salida de auriculares funciona y los parlantes no funcionan, lo que voy a revisar es esto. Y esto me va a ahorrar tiempo. Me va a evitar que yo ande haciéndolo, que decimos, una cirugía plástica en la placa, porque al final voy desoldando, cambiando, desoldando, cambiando, hasta un punto que hice un montón de cosas en la placa, la llené de flux, la llené de marcas, y lo peor de todo, cuanto más componentes cambio sin suceso, más riesgo estoy corriendo de arruinar mi equipo, de implantarle yo mismo un defecto, de terminar volando una resistencia, dañando una pista o algo que ni siquiera lo vi. ¿A quién no le ha pasado de sacar o soldar un componente, no funciona, cuando te pones a ver en detalle, mirás un espacio que te quedó, un hueco que te quedó y decís, ahí no iba algo, vas, buscas otra placa o una foto en internet, mirás y decís, se me voló un componente. Si llegás a verlo, fantástico, pero hay veces que haces tantos pasos, le reprogramé la BIOS y le cambié esto y le cambié aquello y le resolvé esto y le resolvé lo otro, hiciste 25 pasos sin llegar a la solución del problema.
y ahora el equipo ni enciende. ¿En cuál de esos 25 pasos metiste la pata y volaste un componente? O sea, es un ejemplo, ¿no? Muchas veces, principalmente en equipos que no dan video, más específicamente que en esto, muchas veces terminás solucionando el problema y el equipo sigue sin funcionar por un defecto que vos le pusiste. Nos pasa a todos, suele ocurrir. A mí me ha pasado con los revalings, ya me ha pasado una vez. Tenía un equipo que después del revaling no funcionaba, encendía y se apagaba. Antes encendía sin video, después encendía y se apagaba, encendía y se apagaba. Cuando fui a ver, tenía una esfera, me pasó, que yo recuerde, me habrá pasado varias veces, pero dos las recuerdo muy bien. Una no daba video y una encendía y se apagaba. En un caso yo tenía una esfera tocando dos terminales de un regulador de una fuente. Saqué esa esfera, había quedado pegada. Saqué esa esfera y entonces el equipo encendió, dio video, todo perfectamente, dejó de apagarse. En otro caso, yo tenía una esfera que se quedó pegada entre dos terminales, dos pines del zócalo de memoria. Obviamente no daba video. Miré, encontré, saqué esa esfera y logré hacer que la máquina mostrara imagen. Pero son pequeñas cosas que cuanto más procesos le haces a la máquina, más riesgo corres que una gotita de estaño, un componente, un algo, vaya para donde no debe. Entonces es muy importante analizar el diagrama para hacer una idea, principalmente cuando no tenés el diagrama de la misma placa, analizar un diagrama en bloques de otra placa similar para hacerte una idea a dónde vas a atacar. ¿Bien? Y por último, las temidas MACs, que nuevamente con la ayuda del diagrama en bloques nos podemos hacer idea de muchas cosas. Podemos hacernos idea, acá la imagen realmente me quedó bastante flojita, pero esto es un diagrama en bloques de una Mac que ustedes se puede bajar de cualquier lado. Voy a ver de ponerlo también a disposición, este diagrama, para que lo puedan ver en más detalle. Pero la base es que entiendan que esto se analiza de la misma forma. Yo tengo un problema, por ejemplo, tengo un problema en mi Bluetooth. Si ustedes se fijan, acá tengo el Bluetooth, pero el Bluetooth no va directo a mi PCH. No es un dispositivo USB como en las otras placas que va directo al PCH, sino que acá tengo un USB Hub. Entonces voy a revisar mi USB Hub para ver si es un problema en él, y si no, sí puede ser un problema en mi PCH. Sin embargo, si fuera un problema con la cámara, yo no voy a revisar el USB Hub porque la cámara está conectada directamente al PCH. Bien, y de esta forma es como vamos analizando los detalles gracias al diagrama en bloques. Otra vez aquí tenemos también, en esta arquitectura, tenemos lo que es FDI, Flexible Display Interface, y la salida LVDS va a venir aquí directo del PCH. Distinto de lo que sería DisplayPort, que va a pasar por un multiplexador, por un host, por otros componentes. ¿Entienden? ¿Van captando cómo podemos analizar por dónde fluyen los datos gracias a nuestro diagrama en bloques? Es importante que intentemos encontrar un diagrama en bloques. Lo ideal es prestarle atención al diagrama en bloques del diagrama de nuestra placa. Bajar el diagrama de nuestra placa, y lo primero que vamos a hacer es meditar un poco sobre esto. Sáquense un minuto de sus vidas. Yo estoy haciendo ya más o menos 1 hora y media de videos, porque esto, la gente que suele saltearlo, la gente que suele decir que esto es una pavada, es la misma persona que porque no le andaba el, como le digo, no le andaba el trackpad, mira, trackpad keyword, agarra y le hace un revaling al SMC, como si fuera un S común y corriente de una notebook. No tengo trackpad keyboard, voy a mirar touchpad keyboard, voy a mirar USB
hub, y por último voy a mirar PCH. Tengo pasos a seguir, tengo un flujo a seguir, ¿no? Entonces esto es muy importante. Lo primero que van a hacer, conseguir el diagrama y perder un minuto de sus vidas mirando el diagrama en bloques para saber con qué van a trabajar. Hasta el momento que se lo grabe. Una vez que ya sepan con qué están trabajando, si esto me cae una vez, 2 veces, 3 veces, yo ya sé con qué estoy trabajando, yo ya puedo quizás ignorarlo porque ya vi por dónde fluyen los datos. Que esto es muy importante, entender por dónde están fluyendo los datos. Perder un minutito para ver esto. Si no consiguen el diagrama de su placa específica, consigan un diagrama de otra arquitectura similar. Mac trabaja con una arquitectura muy específica, por más que utilice un PCH común y corriente, digamos, y que utilice un CPU Ivy Bridge, un Panther Point común y corriente como el que podríamos encontrar en otras notebooks, tiene una disposición para hacer la transferencia de datos completamente distinta en muchos casos. Obvio, las bases de lo que exige el PCH se van a repetir. Las bases de lo que exige el procesador, que es el procesador controla la memoria, se va a repetir. Las bases de lo que exige el PCH, que es su FDI, su DMI, se va a repetir. Porque estos son exigencias de Intel. Intel dice, mi PCH se va a comunicar con mi procesador por medio de DMI y FDI. Eso va a estar. Mi CPU se va a comunicar directamente con la memoria. Eso va a estar. Pero de resto, el PCH es muy configurable. El PCH es muy versátil. Y Apple decide utilizarlo de esta forma. Que no es una forma estándar para lo que lo utilizan las demás notebooks. Entonces, voy a buscar, si no consigo el diagrama, otro equipo de Apple, otra Mac, que utilice esta arquitectura, este PCH, este Ivy Bridge, y voy a ver cómo están comunicados sus componentes. Y en base a esto es que yo voy a empezar a sacar conclusiones. ¿Bien? No a las ciegas, no a decir, no me anda el Bluetooth, ¡pum! PCH. No me anda el Bluetooth, USB Hub. Tener una idea de lo que estamos haciendo basado siempre en el diagrama en bloques. Espero que esto les haya servido, que hayan entendido, que haya logrado de alguna forma. Creo que la gran mayoría, lamentablemente creo que aún la gran mayoría se habrá salteado estos videos a lo loco. Espero que no sea así, porque esto es muy importante y realmente esto es motivo grave de equivocarse. Por no ver esto es algo grave, es una falla grave. Equivocarse es humano, la gente se puede equivocar, pero en esto no está permitido. En esto no es permitido equivocarse por no mirar un diagrama en bloques. Bien, esto es un dibujo. Esto no hace falta ser un ingeniero, esto no hace falta ser un genio. Tenés que mirar un dibujo y seguir una flechita. Entonces, está completamente prohibido equivocarse por no mirar un diagrama en bloques. Necesito que eso le quede claro, por eso el análisis de diagrama en bloques fue tan extenso. Espero que les haya quedado claro, espero que lo hayan entendido, que me hayan acompañado y que les haya podido abrir la mente para las distintas arquitecturas y posibilidades que podemos encontrar en cada equipo. Bien, no se guíen porque un PCH trabaja de una forma en una Acer, no se piensen que va a trabajar exactamente de la misma forma en una Mac. Hay estándares que son seguidos, pero hay cuestiones, configuraciones que son versátiles, son dinámicas. El diseñador, el ingeniero, lo puede manejar de otra forma, agregar otros elementos o quitarlos. Entonces, diagrama en bloques, recuérdense. Espero que les haya servido, una vez más les digo. Y bueno, seguimos con más videos, seguimos grabando, seguimos analizando, seguimos reparando.